Muy buenas, sean bienvenidos a otro episodio más de Trabajo Duro. Hoy tenemos con nosotros a Carolina Vallés, nada más y nada menos que la presidenta de Jovenpa Marina Alta. Bienvenida, Carolina, ¿qué tal estás? Bien hallada, muchas gracias por invitarme y tenía muchas ganas de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros y en un lugar muy chulo. Gracias a ti, No Carolina. conocía. Gracias a ti. Encantado. Pues todo un placer, ¿no?, de tener a Carolina y sobre todo de ser la voz femenina de Jovenpa, que realmente yo estoy agradecido porque siempre me ha dado muy buenos consejos. Antes de entrar de presidente ya tiene toda la experiencia del mundo en ser comunicativa, asociativa, es una referencia en el mundo de Jovenpa y sobre todo una mujer referente en toda la comarca de la Marina Alta y en la provincia de Alicante. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Carolina? Bueno, yo soy una mujer que empecé, soy psicóloga de formación, pero es verdad que nunca ejercí como psicóloga, no con bata y diván o con Chester, pero sí que como psicóloga, pero es cierto que desde el final, los últimos años de mi carrera, siempre el mundo de la publicidad en aquel momento y del marketing me había llamado la atención. Sí que hice varias formación de lo que en aquel momento era psicología del marketing, psicología de la publicidad y demás, y tengo la suerte en ese momento de... Tras trabajar como psicóloga, tengo la suerte de poder, la vida me lleva a poder trabajar en un departamento de marketing desde el punto de vista de la psicología, ¿no?, como se entendía la publicidad. Ahí tengo la suerte de aprender lo que para mí es la clave del marketing, que es la estrategia o la publicidad, es decir, tengo la suerte de poder entender cómo puedes llegar a vender o puedes hacer vender a otros gracias a la estrategia, más que después ya los siguientes pasos, la ejecución. Y de ahí sigo trabajando, pero paralelamente pues monto un proyecto personal, un proyecto propio más que personal, que es una tienda online en la que, bueno, a mí, junto a mi socia, nos gustaban mucho las actividades de aventura, ¿no? A día de hoy ya la edad me ha dado miedos, pero en aquella época pues era mucho de actividades de aventura. Yo soy de un pueblo de Alicante, de Teulada Moraira, y siempre es verdad que lo típico que vas a la playa, empezaba pues los kayaks y demás. 2014 estamos hablando, las cosas estaban bastante diferentes a como están ahora, ya no solo a nivel de regulación, sino a nivel de internet, y decidimos mi socia y yo montar una tienda online, primero un WooCommerce, después pasó a ser PrestaShop, sigue estando vigente, y es una web en la que vendemos actividades de ocio. Mi socia también estaba en un departamento de marketing, en una empresa financiera, y ahí empezamos a formarnos un poco en lo que era marketing digital. En el 2013, que el SEO como tal no es lo que es ahora, pero bueno, empezamos a posicionar, o sea, empezamos a las actividades que nosotros teníamos en la web, que se llama marinalia.es, que saliesen en primera posición. El verano siguiente, en el mes de marzo más o menos, me llama uno de los proveedores que teníamos todo enfadado diciéndome: ¿qué habéis hecho en internet que no sale mi web y salís vosotros, ¿no? ¿Qué habéis tocado? Entonces de ahí mi socia y yo dijimos: ostras, porque ya que lo hemos hecho en nuestra web, ¿por qué no lo hacemos para otros? Y nace lo que es la Fábrica del SEO, que es una agencia de SEO que llevamos desde el 2015 con ella. Qué bueno. Muy bien. Junto con otros proyectos propios. Todo hay que decir que bueno, Marinalia también es colaborador de nuestra empresa de Acronáutica, del grupo Acronáutica, y todas nuestras actividades, la Marinalia es proveedor nuestro. Marinalia es la página que creasteis, ¿no? De actividades. Sí, marinalia.es. Marinalia.es, que son todos unos referentes en el mundo de las aventuras y el ocio marítimo y terrestre, ¿no? También Sí, tocáis. empezamos solo con la zona de Javia, Denia, que era un poco la zona que yo controlaba por cercanía, y a día de hoy estamos Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias. Qué bueno. Y fue al final lo de la Fábrica del SEO a raíz de una necesidad también que vosotros ahí detectáis con vosotros mismos, que sois capaces de cubrir, ¿no? Sí, exacto. Sí que es verdad que en aquel momento, el 2014, el SEO era diferente a lo que es ahora, más que nada porque ahora hay SEO, hay lo que llamamos el GEO, es decir, la inteligencia artificial, si queréis después hablamos un poco, también es otro tipo de tráfico y otras plataformas en las que hay que estar, pero es cierto que en aquel momento nos dio pie a decir:
No había una necesidad como tal, porque es cierto que muchos, en aquel caso proveedores o muchas empresas no tenían ni página web. Había algunas que sí, pero había muchas clínicas dentales, despachos de abogados, fisioterapeutas que no tenían la web. Entonces, no había esa necesidad, porque tampoco había tanto mercado. Había gente que no tenía ni Instagram en 2014. Es que parece muy cercano, pero si te pones un poco con perspectiva, en solo 12 años la sociedad hemos cambiado mucho a nivel tecnológico y a nivel de tener en nuestra mano ese móvil, ¿no? Entonces, sí que es cierto que no había tanta necesidad, pero sí que nos dio lugar a decir, oye, aquí hay un mercado. Primero, es algo que nos gustaba a las dos socias, ¿no? Hacer esto, ¿no? Y segundo, era como, ostras, hay una manera más de dar a conocer tu empresa, no solamente con las vallas publicitarias o no solamente con las revistas que en aquel momento, sino... Qué nuevo era, ¿no? Claro, hay vida más allá, ¿no? Empieza a haber gente que tiene con su BlackBerry o con su tal, ya tiene, que puedes buscar en Google y puede aparecer, ¿no? Entonces, eso fue un poco esa necesidad, el ver que la evolución podía tirar por ahí, ¿no? Es como hoy en día, ya ves que la IA lleva por unos caminos que seguramente pues, van a ser distintos. ¿Y fuisteis de los primeros, imagino, por la zona en tener una agencia de SEO? De solo SEO sí. Esto es algo que durante, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, pero al principio nos dio diferentes puntos de inflexión. Porque claro, hasta desde hace muchos años, a nivel de agencia de marketing digital 360, yo creo que a todos nos puede venir a la cabeza varios ejemplos, ¿no? Es decir, hay muchas agencias de marketing digital. Nosotros al principio fue algo que tentamos mucho, es decir, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una agencia donde podamos hacer cualquier cosa de marketing digital, es decir, páginas web, emailing, redes sociales, o únicamente nos centramos en aquello que en aquel momento éramos mi socia y yo, de hacer lo que nos gusta? Elegimos el focalizarnos solo con SEO. A día de hoy te digo que fue la mejor decisión. Durante el principio, los primeros años, dudé muchas veces de que si había sido la decisión acertada, porque tuvimos que decir muchas veces que no. Porque a día de hoy ya se entiende el SEO, pero en aquel momento la gente era como, no, yo quiero vender más en mi tienda online. Y a lo mejor te pedían hacer redes sociales y nosotros no hacíamos. Entonces, en algún momento esos nos cuestan al principio, sobre todo cuando no tienes tanta facturación, no hay tanta caja, el equipo es más pequeño. Entonces, es cierto que esas decisiones a veces, sobre todo esa decisión de segmentar e hipersegmentar tanto lo que hacemos y especialización tan concreta, al principio nos generaba mucha frustración si había sido la adecuada. A día de hoy te digo que sí. Y para el público, bueno, los espectadores que no sepan lo que es el SEO, el GEO, ¿no? Que es ahora tan importante el posicionamiento en redes en inteligencia artificial, coméntanos, ¿no? Un poco de la definición de SEO, GEO y demás. Vale, pues sin tecnicismos, ¿vale? Olvido el tecnicismo. Al final se trata de... El SEO es aparecer en primeras posiciones. Cualquiera de nosotros utilizamos Internet, ¿no? Con el móvil hacemos cualquier búsqueda y si os dais cuenta, cualquier búsqueda que hagamos, siempre vamos a los primeros resultados. No ves más allá de... Si quieres un producto o quieres algo concreto, a lo mejor sí que buscas en 2 o 3 por una comparativa, pero poco más allá. Es decir, al final te quedas con los primeros resultados. Entonces, nosotros a nivel SEO lo que hacemos es que los clientes que nos contratan hagamos que su web aparezca en primeras posiciones. En primeras posiciones tanto de búsquedas más genéricas, me lo invento, abogado laboralista en San Vicente, estamos, ¿no? Son búsquedas a lo mejor más generalistas, como en búsquedas a lo mejor un poco más concretas o búsquedas más informacionales. Es decir, al final se trata de ese SEO basarlo en una estrategia de captación en diferentes estadios al usuario, no solamente en ese lead. Es decir, al final se trata de ir al lead más caliente, pero sobre todo bajo tu estrategia de a qué cliente quiero llegar. Y el tema del GEO es que seguro que todos los que utilicéis ChatGPT, Perplexity, da igual, Cloud, el que sea, y le digas, yo voy a hacer un viaje a Países Bajos y como voy con niños, busco, ¿no? Vale, con niños, ¿qué debería hacer en Rotterdam? Y te empieza a decir actividades, ¿no? O te empieza a decir, y tú le dices, vale, ¿qué actividades podría hacer esta? Y te cita empresas, webs que hacen esas actividades. Por eso se llama GEO, es decir, esas citaciones que hace la IA a día de hoy, es lo que nosotros ya estamos trabajando desde hace más o menos un año.
Inicialmente dependía mucho del propio Google, sin meterme en tecnicismos, inicialmente dependía del propio Google, de los resultados de Google. A día de hoy ya no. La base de conocimiento que tiene la IA y los propios algoritmos que tiene la propia IA ya es capaz de generar esos resultados. Normalmente ahora, ¿cómo acceden a una página web en estos momentos? ¿Más por Google o más por ChatGPT o Perplexity o Grok o Gemini? A día de hoy todavía más por buscadores, pero es cuestión de tiempo. Yo no creo que, aquí estoy un poco, ¿sabes? Pero yo no creo que Google desaparezca, sino que Google va a evolucionar hacia un lado más generativo, como es la IA. Como Gemini, ¿no? Que ha hecho su IA. Exacto, yo creo que va a ser como una integración, que va a ser a lo mejor mitad generativo, mitad ser, o sea, mitad resultados. No lo sé, es hablar por hablar, porque a lo mejor hace 6 años tampoco me imaginaba que ChatGPT sería lo que es ChatGPT, ¿no? Bueno. A veces es un poco difícil imaginarte, porque a veces va un poco más allá. Pero todavía a día de hoy el tráfico, sobre todo más transaccional, viene más por buscadores que por IA, pero es cuestión de tiempo. No tenía ni idea, yo sabía que había afectado la IA al tema del SEO y que estaba cambiando un poco la película, pero no lo había oído del tema de geo. Y es verdad, todas esas fuentes que te da ChatGPT cuando estás buscando cosas. Sí, y sobre todo lo que sí que estamos viendo, que nosotros a nivel de analítica sí que vemos en clientes, sobre todo aquellos que van más al B2B y demás, o sea, ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, trabajamos con un cliente de la Comunidad de Madrid que tiene fincas para bodas, catering, o sea, todo lo... Claro, al final, cuando son aquellas empresas que tú a lo mejor generalmente no recurres, no es, por ejemplo, un fisio, pues todos tenemos la imagen de un fisio, pero a lo mejor casarte solo te casas una vez, no sabes qué necesitas, qué no necesitas, tal. Sí que vemos que la IA, o sea, la parte de geo tiene mucho peso, porque al final lo que hace la IA es darte toda la información. Entonces, tan pronto se cita, esas conversiones, ese link sí que genera normalmente una conversión, porque la gente se fía. Claro. Habéis visto noticias de gente que se enamora de la IA o gente que le cuenta sus problemas a la IA. Hay una confianza ahí que Google tiene, pero no tanta. O sea, está perdiendo Google y está sobre todo, bueno, Google realmente se ha adaptado, realmente la empresa de Alphabet se ha adaptado, ¿no? con Gemini, pero igual que muchas que tienes que complementarlo con la IA, y me parece muy interesante lo que haces, o sea, sobre todo lo del geo, de adaptaros, ¿no? De la fábrica del SEO a la fábrica del geo podría ser, ¿no? Bueno, quiero hablarte ahora sobre la etapa tuya como presidenta de Jovenpa. Sí. Sobre todo me comentabas fuera de cámaras que lleva 11 años, ni más ni menos, en la junta directiva de Jovenpa Marina Alta. Cuéntanos. Llevo 11 años en Jovenpa, estuve 2 que estuve en junta, después 4 como vicepresidenta y ahora 4 como presidenta, y ya finalizo mi etapa más de cara a la palestra de Jovenpa. Yo la verdad es que Jovenpa solo tengo cosas que agradecerle, o sea, a nivel profesional muchísimo, pero a nivel personal sobre todo. Siempre he sido una persona que empecé pues en el 2000, o sea, tan pronto empezamos con la agencia, nos asociamos en Jovenpa en Marina Alta. Tuve la suerte que en ese momento estaba Diana Creo de presidenta, me dijo, vente a la junta, conocí un poco por dentro, y es verdad que yo soy una persona muy vergonzosa, a priori a lo mejor no lo puedo aparentar, pero soy una persona bastante... Entonces, muchas veces me ha hecho salir de mi zona de confort, que creo que es algo que los empresarios debemos, bueno, en general todas las personas, pero los empresarios sobre todo, esa parte de asociacionismo, de tener que ir a los sitios, de hablar con gente que nunca antes me hubiese imaginado hablar, tanto por rangos superiores como por rangos inferiores. Creo que todo esto me ha ayudado a mí personalmente, o sea, mi forma ese desarrollo personal paralelo al profesional. Jovenpa me ha aportado muchísimo, porque me ha hecho hacer cosas que sé que por mi forma de ser me hubiese costado hacerlas por iniciativa propia. Entonces tengo mucho que agradecer. Es una etapa, como lo hablábamos anteriormente, es una etapa que creo que es una asociación que creo que como asociación te aporta lo que tú quieres que te aporte, es decir, es una asociación de empresarios en los que si tú te implicas, tú vas a eventos, tú te sabes aprovechar de toda la actividad que se hace, creo que tienes mucho por donde ganar, por esas alianzas que se hacen, por conocer gente interesante, tanto de tu sector como de otros, poder colaborar, o sea, creo que esa parte es muy buena en tu faceta empresarial. ¿Y por qué dar el paso como presidenta? Pues mira, para mí, o sea, yo es algo que recomiendo.
Es algo que recomiendo si evidentemente tu situación personal o profesional lo permite. También creo que cada uno tenemos nuestras fases a nivel de empresa y demás, pero yo creo que es algo que recomiendo en el sentido de que primero te da la visibilidad de cara a mucho tejido empresarial, tanto a nivel comarcal como a nivel provincial. Segundo, tienes la suerte de estar en un comité de federación en la que cada uno, ¿no?, tenemos perfiles muy diferentes, pero en la que conoces empresarios y empresarias en las que, primero, a nivel de Jovenpa están en situaciones muy similares o en situaciones en la que, oye, mira, en esta comarca estamos haciendo esto y esto está funcionando. Y es como un comité de empresa en la que cada uno tiene un rol o cada uno tiene su departamento, pero cuando se junta salen cosas chulas. Y para mí eso es algo muy positivo y es algo muy, muy enriquecedor como empresaria. Y después la parte de querer liderar, ¿no? Es decir, al final yo creo que todos los que estamos en una asociación nos gusta crecer y crecer en conjunto y nos gusta conocer y nos gusta, ¿no?, o sea, el hacer esas sinergias y esas alianzas, pero sobre todo si estás como presidente o como presidenta, esa parte un poco más de liderar un proyecto en el que crees y sobre todo en el que crees que puedes aportar. Y bueno, todo hay que decir que darle la enhorabuena que ha sido mamá también y que bueno, que lleva una etapa realmente que no es fácil, lleva 4 años, casi 4 años de presidenta de Jovenpa Marina Alta y tanto es un desgaste profesional como personal y quieras que no, ahora su foco también debe ser su familia. Sí, fui la primera vez que fui presidenta, mi hijo mayor tenía 1 año y ahora he repetido con la segunda presidencia. La verdad es que sí, lo hablábamos antes, son etapas que cualquiera que tenga un niño pues lo llaman conciliación, porque para mí lo de hacer malabares creo que estaba cogido, pero es complicado, ¿no? Qué bueno. Pero es cierto que también aprendes mucho y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Es decir, aunque a día de hoy teniendo niños y sobre todo muy pequeños, el hecho de asistir a esos eventos y demás supone un esfuerzo mucho mayor, también es cierto que como persona, o sea, a nivel personal y a nivel de desarrollo personal es muy bueno, ¿no? El salir, el conocer, el escuchar, lo que hablábamos, ¿no? El que estamos con perfiles que a lo mejor en mi día a día no estarían, ¿no? Entonces, qué bueno. He podido conciliar, pero... Yo os admiro a los papás y a las mamás, sobre todo a las mamás, os admiro todo lo que hacéis para llevar a cabo tanto la empresa como Jovenpa, ya es que es brutal. O sea, el tiempo que te conlleva presidir una asociación y la empresa en sí y encima mamá, o sea, me quito el sombrero. Es cierto que yo he tenido mucha ayuda de Elena, la técnico de Marina Alta, que me salva de muchísimas cosas. Lo hemos hablado con otras mamis en el podcast y es que sería imposible sin ayuda, ya tanto profesional como familiar, sin esa madre tuya o suegra o hermana o cuñado, yo creo que es inviable, ¿no? Llevar una empresa y una familia a la vez. Volviendo un poco atrás, ¿vale? Que quiero que la gente que vea esto se lleve un poquito de valor. ¿Qué le recomendarías a alguien que a lo mejor todavía no piensa en contratar tus servicios, ¿vale?, pero quiere empezar con el SEO porque acaba de oír que le ayuda a posicionar? Entonces, esa transición de que lo primero que puede hacer sin contratar a alguien hasta que pueda contratar a alguien. Sí, es cierto que no todas las empresas necesitan SEO, ¿eh? Muy bien. Esto es importante. Yo no soy de las que pienso que, igual que la Coca-Cola no es para todo el mundo, aunque mucha gente lo bebe, no es para todo el mundo, pues esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay proyectos en los que pongo un ejemplo, no es un caso real, pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, vendo un producto que traigo de China y se hace viral, ese producto o esa empresa no necesita SEO, esa empresa necesita campañas publicitarias, necesita campañas UGC, necesita otro tipo de estrategias de marketing digital que no es SEO. Porque nadie conoce ese producto, porque ese producto no se compra por necesidad, sino se compra por impulsividad. Nadie lo va a buscar. Exacto. Entonces, en esos casos no es necesario hacer SEO. El SEO es cuando tú tienes unos productos o unos servicios que la gente puede buscar o que la gente sabe buscar. Si tú te inventas, me lo invento, un martillo con forma de espiral, la gente no va a buscar martillo con forma de espiral. Si tiene una funcionalidad concreta a nivel geo, en la IA sí que sería interesante que te lo citases si tiene una funcionalidad, si sirve para quitar el mal de ojo, ¿vale?
Pero si no, que es simplemente algo que muchas veces se compra por impulsividad, no tiene ningún sentido tener una estrategia SEO. Y nosotros, por ejemplo, con este proyecto, al fin y al cabo, entrevistas a empresarios, estamos enfocándonos en el mundo empresarial, sobre todo ahora mismo provincia de Alicante, pero con expansión nacional e incluso internacional. ¿Qué nos recomendarías, que llevamos poco tiempo con este proyecto, hacer para que se desarrolle más y llegue más alcance o nicho de mercado a empresarios o crecimiento personal? Claro, en vuestro caso, por ejemplo, hablo de lo mismo, es decir, vosotros al final es algo visual, es un medio audiovisual, por tanto creo que la estrategia principal debe estar en ese medio, a nivel de shorts, a nivel de contenido visual, a nivel de sinergias en redes sociales, sobre todo a nivel, creo que el foco está ahí, más que en el SEO, por ejemplo, es decir, ¿se puede hacer SEO en YouTube? Claro que sí, pero se puede posicionar por podcast de emprendimiento, de desarrollo empresario, tal, pero para que se llegue a ese, inicialmente un poco más de ese crecimiento o esas... Eso sería la parte de posicionarlo en YouTube y demás de escalabilidad, ¿no? Es decir, que vaya poco a poco, ese efecto bola de nieve que tiene el SEO, de que vaya recogiendo de forma residual, pero iniciando como estáis, o por lo menos en una segunda temporada, ¿no? Si no estoy equivocada. Creo que va más a nivel de darle más empuje a nivel de shorts, a nivel de contenido más corto y más directo. ¿No nos recomendarías, por ejemplo, una web, ¿no? De ir redireccionar todo? Es que a lo mejor si tienes otro segundo objetivo, pues al final lo único que quieres es que te escuchen y que te vean, el foco tiene que estar en que el número de visualizaciones se aumente. Sí. Ahora, si queremos hacer, por ejemplo, tengo un plan, hace eventos, ahí sí, o hace formaciones, pues ya como que te lo derivas a una web, ¿no? Exacto. A una landing page que puedas comprarlo. Exacto, o los de Spicy Fortuna, por ejemplo, tienen una newsletter en la que ahí se hace mucho, porque también están los patrocinadores, es decir, ahí al final hay veces que ya no es por lo que ofrecen, sino por lo que tienen que ofrecer a la hora del Media Kit, ¿no? Es decir, a los patrocinadores de, vale, ¿dónde voy? Y mira, patrocinador, hablando de patrocinador, que el que nos cede este espacio es La Huella de Armstrong, lo hemos comentado anteriormente, le hemos hecho una entrevista. Pedro Ponce, que gracias por dedicarnos tu tiempo y tu espacio, tu medio para trabajar, o sea que gracias a él tenemos este espacio para grabar en Alicante. Que al final lo has dicho al principio, y te lo quería también preguntar, ya se me olvidaba, que es estrategia, ¿no? Va a basarse todo en ese trabajo antes de empezar todo, donde vas a ver dónde te vas a dirigir, qué quieres hacer, ¿no? Sí, para mí es la clave de todo, es decir, y más que nada en la época en la que vamos, en la fase en la que vamos de la IA, a día de hoy la IA lo que hace es que cualquier cosa sea mucho más fácil de hacer, ¿no? Es decir, yo no soy programadora, pero con la IA, gracias a la IA, puedo programar a día de hoy. Yo sabía leer código, pero no sabía crear código, ahora a día de hoy puedo hacerlo, es decir, lo que nos está haciendo es que podamos hacer cosas de forma más sencilla, porque la barrera de entrada es muy baja, ¿no? Pero claro, esto también es un arma de doble filo, es decir, como cualquiera de nosotros puede hacer todo, es decir, no hay un valor diferencial o no hay una formación o no necesitas, a priori, esto es con matices, después lo matizaré, pero inicialmente esa parte, lo que tienes que hacer, o sea, yo por lo menos como lo veo en mi empresa, ¿no? Los compañeros o la parte del equipo que tengo es que nosotros no tenemos que ser meramente ejecutores. O sea, lo que nos diferencia de la IA es que nosotros podemos pensar, razonar y buscar esa estrategia. A día de hoy la fase en la que vamos creo que va en eso, en que las personas seamos los que montamos estrategias, los que tengamos esa parte analítica. No demostrar números o cómo muestro los números, porque en un MCP hoy en día puedes preguntarle que te conteste tal cual los números. No quiero saber cómo se sacan esos números, sino que cuando tenga esos números yo sea capaz de sacar hipótesis, de sacar diferentes estrategias en base a lo que el cliente necesita. O sea, creo que esa es la clave. Para mí, cualquier faceta de mi vida tiene una estrategia detrás, en cualquier parte. O sea, tanto a nivel profesional como también a nivel personal. Creo que cada uno de nosotros, muchas veces, que la estrategia no le llamamos estrategia, le decimos ambición, o le decimos objetivos, o le decimos aspiraciones, bien, es más aceptable. Pero creo que al final todo se basa en saber lo que necesitas, en qué objetivos tienes y qué hay que ejecutar, qué pasos tienes que hacer para llegar ahí. ¿Cómo te ayuda la psicología en eso? Yo me acuerdo de un libro, me acabas de recordar a él, de Luis Bassat, que es uno de los mayores publicitarios de España, que ya está jubilado, y en el libro hablaba de que yo para mí era muy nuevo porque yo soy fotógrafo y videógrafo y me metí en el marketing un poco por ser autónomo y tener que sacarte las castañas del fuego. Y me leí este libro de publicidad y hablaba de que se sentaba con una psicóloga a hacer entrevistas a la gente
para de ahí sacar la campaña. Campañas que han dado un golpe en la mesa en España, campañas estas típicas de televisión de los años 90 que triunfaban, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado a ti la psicología en esto? A ver, yo no soy consciente, o sea, no te puedo decir porque tampoco he hecho SEO o no hago marketing digital sin haber sido psicóloga, ¿no? Entonces, hay muchas veces, pero sí que me doy cuenta, sobre todo de cara con mi socia o con los compañeros, que hay veces que me es muy sencillo, cuando un cliente a ver, hay sectores y sectores, pero generalmente cuando un cliente me dice, pues mira, a mí me gustaría esto o tal, me resulta muy sencillo llegar a ese buyer persona, ¿no? Imaginarme a quién le compra. Y cuando tú te imaginas a esa persona, ya no es como es físicamente, sino qué es lo que necesita, qué miedos tiene, qué necesidades, qué fortalezas, cuando tú te imaginas ese perfil, es mucho más fácil saber por dónde tienes que ir, ¿no? A nivel de estrategia. Entonces, sí que es cierto que muchas veces me doy cuenta que me es muy sencillo, o más sencillo el poder dibujar a quién quieren ir, sobre todo en el buyer persona, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto. Aguantar los clientes, aguantar los clientes también, yo creo que gracias a la psicología muchas veces esa parte de comunicación con el cliente también me resulta bastante sencilla. Pues qué interesante está siendo esta entrevista, la verdad que es un contenido de valor, yo estoy aprendiendo aquí increíble. Gracias a este tipo de entrevistas, la verdad que yo estoy encantado, o sea, ¿qué es el éxito para ti, no? Pues para mí yo me siento súper cómodo ahora mismo haciendo este tipo de entrevistas porque estoy aprendiendo día a día, hago lo que me gusta y bueno, nos dedicamos al mundo marítimo, ¿no? Pero como que Jovenpa te da eso, ¿no? Como que te da hacer cosas nuevas continuamente y que nuestra mente inquieta o mente creativa pues te puede seguir aprendiendo y poder ampliar la zona de confort que comentabas, ¿no? Bueno, queríamos decirte la pregunta estrella de las entrevistas, de los podcasts y demás, ¿qué es trabajo duro para Carolina Vallés? Vale, trabajo duro. Para mí, en ese sentido, la dureza no va en hacer más horas. A ver cómo lo... Para mí trabajar duro no es trabajar 18 horas al día, sino es trabajar el máximo tiempo que puedas. Yo estoy en mi fase de puedes, no de querer, sino de poder, pero bueno, el máximo de horas que tú puedas trabajar siendo eficiente y siendo eficaz. Me explico. Hay muchas veces que se confunde el trabajar duro con echar muchas horas, pero pasa en mira, pongo un ejemplo, tengo un familiar que tenía una cafetería, ¿vale? Un bar, y echaba muchas horas, ¿vale? Muchas horas al día, pero los procesos que hacía eran siempre los mismos, es decir, pues desde la cafetera, hacer el café, limpiar los platos a mano, no sé qué, es decir, los procesos siempre eran los mismos, entonces echaba muchas horas, pero el tiempo, o sea, el proceso no mejoraba, ¿no? Los protocolos no mejoraban. Hay ciertos casos en los que el ser empresario por tu tipo de empresa va de echar horas, ¿vale? Supermercados, tal, ahí va de echar horas, pero hay otras que no es echar horas, sino es trabajar, pero sin perder la visión, no ir ahora esto, ahora pongo el foco en esto, ahora pongo... Esto lo he aprendido yo a lo largo del tiempo, yo sí que era un poco veleta en el sentido, porque es verdad que mi cabeza muchas veces va muy rápida. Afortunadamente tengo una socia que me baja, tengo la suerte de que me baja muchas veces, yo a veces también la empujo, ¿vale? Compensamos muy bien, pero cierto que me baja mucho y me hace que no pierda ese foco, y entonces es las horas que hagas que sea de la forma más eficiente y sobre todo más eficaz.